Bueno, no sé, Alejo, si te parece entonces, depende del tiempo que vos tengas disponible. Sí, cuando quieran, como ustedes dispongan. Bueno, ¿qué les parece? ¿Empezamos? Sí, por favor, que yo después tengo otro Zoom más tarde, así Bueno, ok, me viene bien. perfecto. Alejo, todo tuyo. Te oímos. Eh, Dale, bueno, muchas gracias Lucho y a todos y todas, como se dice ahora, por la invitación. Eh, A ver, de algún modo para setear expectativas sobre el tema de hoy, tenemos presente, todos hemos estado inundados, hay una sobreoferta de algún modo de todo lo que es publicaciones, me refiero a noticias sobre el chat GPT y el supuesto miedo que genera. Y yo en esto quizá vengo a hablar de algo que tiene un poquito de bajo rating, de algún modo, ¿no? A mí me parece una novedad relevante, valiosa, pero dudo en darle la preeminencia o el impacto que pareciera tener a primera vista, ¿no? Sin perjuicio de ello, desde ya hay distintos disparadores y ejes del derecho sobre los cuales va a impactar y ya está impactando de algún modo, ¿no? Pero dudo de algún modo de que sea esa suerte de... hay un fenómeno en el mundo de la tecnología que se llama la singularidad, ¿no? Esto de algún modo yendo hacia, si se me permite, enfoques vinculados casi a la ciencia ficción, que es el momento a partir del cual una inteligencia artificial tiene la aptitud, ¿sí? La posibilidad de crear a su vez otras inteligencias artificiales y esa a su vez otra, etcétera, y ese fenómeno se llama singularidad, los futuristas le han dado a llamar singularidad y marcan ese hito de algún modo como una suerte de pérdida de control absoluto del ser humano sobre las tecnologías, ¿no? Y en ese marco, la novedad, la noticia de esta creación de OpenAI, que es la compañía que ha diseñado y desarrollado el chat GPT, pareciera, ¿sí?, ser el primer gran mojón en esa búsqueda de algo, de una inteligencia artificial que pareciera que se nos quiere salir de control, ¿no? Y de algún modo lo que vengo a plantear yo es que quizás esos miedos son razonables, quizás, pero no del todo fundados, sin perjuicio de que nos empecemos a ocupar de este tema, ¿no? En ese marco, en cuanto a regulación normativa, si quisiéramos hablar, entiendo que somos todos abogados, los que estamos acá, gente del derecho, con lo cual nos va a impactar, nos va a interesar lo vinculado fundamentalmente a la influencia en el derecho, cómo nos conmueve nuestra cosmovisión jurídica. Supongamos, vamos a la primera situación puntual y de tratar de ser lo más práctico posible. Supongamos que termina este Zoom y aparece en nuestros escritorios, sea como abogados, como miembros del Poder Judicial, consultores, etcétera, un caso, ¿sí?, un caso en el sentido constitucional y un caso en sentido real, vinculado a estas tecnologías. Entonces, lo primero que yo tengo que decir es, bueno, sustrato fáctico y cuál es la regulación, si hay reglas jurídicas o principios eventualmente que aplican a esta situación, ¿no? Entonces, en ese primer paneo, o sea, lo que hace, nos pongamos un ratito en la piel del abogado, la abogada desesperado, en el cual dice, ¿para dónde disparo en esta situación? Lo primero que voy a tener que buscar es, ¿hay normas específicas hoy en Argentina que regulen la situación específica de la inteligencia artificial? Y la respuesta es un rotundo no. Hoy no hay reglas ni normas específicas que se refieran a esta situación. Por supuesto que uno podría llegar a señalar, bueno, sí, los principios, etcétera, que están muy bien, ¿sí? Quienes me conocen, que yo no soy tan amigo de los principios, me parecen de algún modo un arma de doble fila que es muy útil para algún momento, pero dejan un ámbito muy abierto a la dispersión interpretativa y jurisprudencial, y por lo tanto terminan en muchos casos indeseadamente conspirando contra lo que es la eficacia de las normas jurídicas, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿tenemos normas tanto para chat GPT o GPT o para la inteligencia artificial? La respuesta es no. Hoy no hay en Argentina normas sobre esto. Tenemos hay un anteproyecto de ley de datos personales en este momento que intenta reformar el régimen de los primeros años de los 2000 al respecto, pero lo cierto es que todavía es un anteproyecto. Tenemos, uno por decir, el Código Civil y Comercial, y alguien podría hasta reprocharle y decir, ¿cómo los codificadores del 2015 no se avivaron de poner esto? Y la respuesta está dada por el hecho de que, y esto es interesante desde el punto de vista de la perspectiva histórica,
la primera vez que en Argentina hubo un artículo jurídico de doctrina en una revista jurídica que publicó como eje temático algo sobre la inteligencia artificial fue en 2017, en septiembre de 2017, que coincidió con, fue unos días antes fue un artículo, recuerdo, de Juan Corbalán, 3 o 4 días después que presentaba aquella inteligencia artificial, en rigor sistema de automatización llamado Prometea, que muchos le debe sonar aunque sea de oído. Luego, en la Jornada Nacional de Derecho Civil de La Plata, fue la primera vez que en una conclusión de las jornadas, del mayor evento del derecho privado y del derecho, me animo a decir, en Argentina, hubo una conclusión sobre el tema. Se dio en el ámbito de la Comisión de Consumidor, que era la comisión número 8, si mal no recuerdo en ese momento, fue la primera vez que hubo una conclusión sobre la inteligencia artificial. Antes de eso, nunca lo habíamos trabajado jurídicamente, ni individualmente ni en grupo, con lo cual es totalmente razonable que si uno tira un control F en el texto del Código Civil y Comercial y aún en la exposición de motivos no encuentre nada, pero no por imprevisión del legislador, sino porque fue una novedad que se nos vino encima. Hay un sesgo en el ámbito de las ciencias del comportamiento, de las neurociencias, que se llama sesgo de visión en retrospectiva, que básicamente es lo que nosotros conocemos como la visión del diario del lunes. Con el diario del lunes, cuando uno mira para atrás, es muy fácil atar puntos o unir puntos y decir, ¿cómo no nos vimos venir esto? Pero nos olvidamos que el cerebro humano de algún modo se hace trampa a sí mismo y lo que hace es lo siguiente, analiza el pasado con la información del presente, genera una distorsión temporal. Lo que nosotros tenemos que hacer, y esto es muy importante para nosotros como operadores del derecho, es cuando analizamos el pasado o un momento histórico, tenemos que usar la información disponible en ese momento. Más en situaciones en las cuales nuestros casos, sobre todo a nivel judicial, a veces generan una suerte de diferimiento entre cuándo sucedió y cuándo estoy juzgando. Por ejemplo, yo hoy estoy juzgando en el tribunal donde trabajo en Tucumán casos que son del 2013-2014. Me sería muy fácil interpretar con el diario del lunes y con la evolución jurídica y doctrinaria y dogmática del 2023, pero también sé que me estoy haciendo trampa a mí mismo y tengo que mirar ese fenómeno, intentar mirarlo con lo que se conocía hasta ese momento, porque si no, estoy siendo injusto, ¿sí?, con lo que las partes previeron o pudieron prever en ese momento, eventualmente en un contrato o eventualmente cuando están llevando adelante un obrar antijurídico. Esto a la tecnología la aplica de una manera particularmente incisiva, porque los cambios son extremadamente dinámicos. Entonces, de algún modo, la primera conclusión es, el Código Civil y Comercial no se vio venir esto, no se lo vio venir porque no lo vio venir nadie, pero no por negligencia, por una omisión culposa, le llamamos, sino porque no estábamos en condiciones. El estado del arte jurídico de aquel momento, si uno mira incluso la experiencia comparada, va a ver que no había regulación al respecto que prevé estos temas, y a su vez, incluso hoy, aún con el diario del lunes, se está discutiendo si la mejor respuesta jurídica es regular o quizá la mejor respuesta jurídica es abstenerse de regular y emplear mecanismos no tradicionales, ¿no?, como el soft law, apuntar a la autorregulación, al compliance en este tipo de temas, etc. Esto, que parece impactante, nos lleva a temas que son interesantes, y a veces nos olvidamos de que hay autores como Byung-Chul Han, el filósofo coreano, con formación alemana en realidad, existencialista, o autores como Henry Bergson, que apuntaban no tanto al tiempo como noción objetiva, sino también lo que Bergson llama la durée, la duración, ¿sí?, lo que es la visión subjetiva del tiempo, ¿no? Perdón, ¿estás con micrófono? No. Les decía que hay autores, por fuera del ámbito del derecho, que se refieren a la visión subjetiva del tiempo, la duración, la concepción subjetiva, lo que yo siento que dura un momento, por ejemplo, ¿no? Han tiene un libro, llama El aroma del tiempo, muy interesante, que plantea fundamentalmente esto, la anarquía en lo que son las vivencias, la secuencia temporal, cómo los tiempos se van resignificando. Entonces, con un ejemplo claro, nosotros podemos referirnos, por ejemplo, a que quizás entre 2015 y 2023 pasaron muchas más cosas que entre 2008 y 2015, por ejemplo, o sentimos que pasaron más cosas. Sin embargo, en términos temporales fueron 8 años versus 8 años, ¿no? Sin embargo, la concepción del tiempo al respecto es diferente.
Y les voy a dar un ejemplo por fuera del ámbito de la tecnología, pero que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar, aunque parezca descontextualizado. ¿Ustedes se acuerdan de Marcos y Claudia? Publicidad del Banco Galicia, ¿no? En la cual Marcos era un buen hombre de negocio en los términos del 59, 274 de la Ley General de Sociedades, por ejemplo, y Claudia era una gastadora compulsiva, un claro ejemplo de negligencia. Esa publicidad fue tan exitosa que hubo una saga de publicidad al respecto, y el actor y la actriz después de eso tuvieron un golpe de popularidad muy fuerte, no obstante ya eran conocidos hasta ese momento. Y lo que es interesante, la agencia de publicidad que creó esa publicidad ganó el premio de la publicidad del año. ¿Sí? O sea, esto no pasó mucho tiempo, estamos hablando de 2011 o 2012, si mal no recuerdo, 10, 11 años. Fíjense que esto es interesante. En ese momento, esa publicidad, independientemente de la postura que tenga cada uno de ustedes, ganó, o sea, al tipo, a la tipa que hizo esa publicidad, le dijeron, toma, premio a la mejor publicidad del año, en su empresa le habrán dicho, te ascendemos eventualmente, y yo los invito a que ahora piensen qué hubiese sucedido si el Banco Galicia o cualquier institución lanzaba esa publicidad ahora, el año pasado, o en 2020 o 2021. No solamente no te premiaban, sino que posiblemente te echaban, y muy posiblemente ni siquiera te dejaban mantener esa publicidad en el aire. ¿Qué pasó en el medio? Simplemente paso del tiempo en el cual los seres humanos nos cuesta mucho, cuando estamos en situaciones que están en plena evolución, darnos cuenta cuándo es el punto exacto en el cual las cosas cambian. Hay un autor norteamericano, Malcolm Gladwell, que habla de lo que se llama the tipping point, el punto clave en el cual un tema está con una evolución determinada y de golpe experimenta un salto. Con el diario de lunes es muy fácil decir, es una obviedad, ¿a quién se le hubiese ocurrido hacer una publicidad como la de Marcos y Claudia, no? Sin embargo, cuando nosotros estamos en medio del río, en medio del valle, es muy difícil, perdón que me voy comiendo las S cada vez más, producto de mi tucumaneidad, nos es cada vez más difícil saber o advertir cuándo se está produciendo ese cambio. A nosotros nos es muy fácil hoy decir, la publicidad del Banco Galicia es una publicidad abusiva en los términos del 1101 del Código Civil y Comercial porque refuerza estereotipos de género, etcétera, etcétera. Sin embargo, hace 10 años la premiábamos. Y no porque antes éramos negligentes y hoy somos diligentes, sino simplemente porque cambian cosmovisiones, cambian patrones culturales, cambian paradigmas. Hoy es muy fácil ver para atrás, uniendo los puntos, como decía Steve Jobs en su discurso célebre en Stanford. Pero cuando vos estás en medio del baile, en medio de esa dinámica de evolución, te cuesta mucho darte cuenta cuando se da lo que Gladwell llama the tipping point, el punto clave en el cual algo se dispara. Bien, esa evolución hoy la estamos viendo en materia de cambio climático, transición ecológica también, por ejemplo. Nos resulta, o sea, estamos viendo que hay un tema que va ganando la centralidad, que siempre fue importante, pero hoy tiene un lugar primordial en la agenda, y de golpe hay cosas que empiezan a ser no toleradas socialmente. Me refiero a mucho más allá de lo que es el derecho, me refiero a el índice o el nivel de tolerancia de la sociedad o de la persona, del ciudadano, respecto a qué se puede y qué no se puede. Si nosotros le preguntaríamos hace 10 años a alguien si le parecía graciosa la publicidad del Banco Galicia, le hubiesen dicho, sí, fenómeno, etcétera, jajaja, etcétera. Premiamos. Hoy nadie se animaría, un poco por convicción y otro poco por cultura de la cancelación seguramente, dependiendo de las motivaciones internas de cada uno. Muchos, si tenían de ídolo a Olmedo, hoy lo dirían en voz baja, o a Franchella en el 2000-2002 con sus sketches de la nena, etcétera, etcétera. Y muchos, seguramente con el cambio climático nos sucede algo parecido. Lo que hoy es una conducta todavía tolerada socialmente, por ejemplo, tirar un papel en la calle en la cual no te van a decir, te levanto un acta de infracción por tirar un papel. Te van a mirar como diciendo, che, hiciste algo fuera de lugar, pero hasta ahí nomás. Posiblemente, capaz en 1, 2, 3 o 5 años, esa conducta sea mucho más reprochable socialmente.
si nosotros los miramos en retrospectiva, va a ser muy fácil decir qué barbaridad lo que hacíamos antes ecológicamente en cuestiones de cambio climático, lo que es la huella de carbono, y por ejemplo. Sin embargo, cuando vos estás en situaciones en tránsito, tenés dificultades muy grandes para advertir la magnitud de un fenómeno. En materia de inteligencia artificial en general, sucedió mucho sobre esto. Sabemos hoy que la inteligencia artificial está en el centro de la escena, sabemos que algo tenemos que hacer, pero es muy difícil, si nos situamos en presente histórico, yendo un poquito para atrás, saber cuándo ese fenómeno pasó de ser central a ser centralísimo, si se me permiten el uso de estas palabras simples. Entonces, ¿cuál era el momento eventualmente ideal para regular si llegamos tarde o no llegamos tarde? Y en ese marco también va a aparecer este subproducto de este tipo de tecnologías, que es el ChatGPT. Y por supuesto también las regulaciones para el ámbito del derecho. Entonces llegamos a hoy con que no tenemos regulación, y primera conclusión provisoria es: no está mal que el codificador del 2015 no haya podido advertir que esto iba a pasar. Y no está mal que hoy nuestra regulación jurídica en general, en algunos aspectos, necesite, si es que decidimos regular, algunos complementos. Ni tampoco eventualmente va a estar mal que la decisión del legislador sea no hacer nada y tratar de gobernar a partir de eventualmente principios, asumiendo el riesgo de dispersión jurisprudencial, interpretaciones heterodoxas o muy heterodoxas, o infelices o poco felices sobre temas, ¿no? Sin embargo, más allá de todo esto, tenemos el problema concreto, volviendo al caso imaginario de me cayó un asunto de ChatGPT que está discriminando en mi escritorio, ¿cuál es la norma jurídica que aplico? Decimos que el Código Civil y Comercial como respuesta general no trae una regla específica, voy a la Ley de Datos Personales y encuentro un artículo que prácticamente, y esto es muy llamativo e interesante desde el punto de vista sociológico, se lo pasó de largo prácticamente, o creo que, por lo que he visto yo, toda la doctrina argentina, me refiero a toda la doctrina que trabaja los temas de tecnología. El artículo 320 del Código de la Ley de Datos Personales, de esa viejita Ley de Datos Personales que ya tiene más de 20 años, dice que en los procedimientos administrativos o judiciales no se puede, de algún modo, tomar decisiones sobre la base exclusiva del tratamiento automatizado de datos. Obviamente, no podía prever que iba a pasar esto. Se refería mucho más a situaciones parecidas al veraz, que hoy parecieran la prehistoria tecnológica, ¿no? Y recuerden que tenemos esos fallos de la Corte Nacional, en la cual establecía algunas precisiones al respecto en el segundo quinquenio de la primera década del siglo XXI. Sin embargo, esa norma, esa normita, sí trae una regla específica muy puntual, cuando me dice, ojo, que si vos basás algo exclusivamente en el tratamiento automatizado de datos, que es uno de los esquemas fundamentales que utiliza la inteligencia artificial en general hoy en día, no vas a poder tomar decisiones o impactar o producir impactos en procedimientos administrativos ni judiciales. Primera gran traba para el desarrollo de herramientas de automatización o inteligencia artificial. Lo interesante de todo esto es que será algo que yo ya lo he charlado muchas veces sobre todo con civilistas y comercialistas clásicos, en el ámbito del derecho del consumidor. Muchos de ustedes lo deben tener presente. Una de las áreas en las cuales me gusta mucho es el derecho del consumidor. Y cuando conversaba con personas de formación más clásica, concluíamos realmente ambos en la necesidad de que el derecho del consumidor se apalanque o se refuerce, acudiendo en ciertos casos al derecho privado general, sea al civil o al comercial. Como que era mucho más rico el derecho del consumidor cuando yo acudía al auxilio del derecho civil o el comercial, que cuando yo lo consideraba que era algo totalmente disruptivo, innovador, etcétera, porque en el fondo era una ley de 65 artículos, como a veces a uno lo intentaban correr por ese lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno lo analiza el derecho del consumidor a ese microsistema como parte de un sistema más grande, las respuestas empiezan a ser más valiosas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, una conversación con Fede Lorenzo, lo he conectado acá, cuando decíamos, bueno, el derecho del consumidor tiene un montón de normas, porque, por ejemplo, toda la teoría general del contrato, todos los artículos del Código Civil y Comercial sobre la teoría general del contrato, se aplican al consumidor en tanto y cuanto fuesen compatibles, etcétera, pero si yo esa lógica la empiezo a
generar, le permito generar interrelaciones con la responsabilidad civil, con el régimen de la prescripción, con la parte general del Civil 1, etc., empiezo a ver que hay un montón de disposiciones que directa o indirectamente regulan el derecho del consumidor. Y eso, que parece anecdótico, produce un fortísimo impacto en las soluciones que se proponen de estas disciplinas. En el derecho del consumidor, si yo no tengo esa visión sistémica, si se me permite la palabra, muchas veces entiendo, o pareciera entenderse que el mundo empieza con estas disciplinas nuevas. Entonces no encuentro respuestas más allá de las normas específicas del derecho del consumidor. En materia de tecnologías emergentes en general pasa algo parecido. Y esto es interesante, porque lo anecdótico a veces ayuda mucho a entender fenómenos. Si nosotros agarramos, todos los que estamos acá generalmente somos medio bichos de laboratorio y nos gusta mucho consultar obras jurídicas, ¿no? Pero miremos las obras jurídicas que apuntan estrictamente a temas tecnológicos, no solamente en Argentina, sino generalmente en Latinoamérica y aún en Europa. Casi todas aquellas obras que son fuertes en el abordaje del fenómeno tecnológico, de algún modo quedan encapsuladas en la novedad. Y casi ninguna tiene una regulación fuerte, un abordaje profundo en lo clásico. En estos temas hay que ir de lo clásico a lo disruptivo, de lo disruptivo a lo clásico, en un feedback permanente de ida y vuelta para poder tener una real comprensión del fenómeno. No es que la tecnología hace que tenga que reinventar o decir lo que tenemos hasta ahora no sirve para nada, ¿no? Entonces vamos a ver que, como sucede en el derecho del consumidor, en el ámbito de la tecnología pasa esto, que lamentablemente si yo encuentro una obra sobre smart contracts o sobre IA o sobre metaverso, vamos a tener un montón de noticias vinculadas a lo que hizo Elon Musk o Bill Gates o Mark Zuckerberg, etcétera, pero cuando decimos, bueno, ¿y cómo interpretarías el 988 de cláusulas abusivas al respecto? Y capaz que ni se menciona el 988. Entonces, uno de los fenómenos o de los desafíos pendientes es generar esa interacción. Y esto es lo que ha producido, a mi entender, que, por ejemplo, ese artículo 20, la ley de datos personales, como ya era viejito y tenía poco rating, todo el mundo se lo pasó de largo. Entonces, tenemos tomos y tomos dedicados a metaverso, inteligencia artificial, etcétera, y la única regla jurídica que tenemos en ese ámbito de escasez no es ni siquiera mencionada. Entonces, esa es la única regla estrictamente específica que tiene hoy el ordenamiento jurídico de derecho privado en Argentina sobre el tema. Si yo voy a un ambiente más grande de aplicación de normas, podríamos decir, bueno, la Unión Europea tiene hoy en día en estado de discusión aún su regulación sobre la responsabilidad derivada del uso de la IA de abril del 2021, ¿no? Sin embargo, está todavía ahí con vaivenes, que sí, que no termina de implementarse. Y si yo voy a China, tengo algunas regulaciones específicas y en Estados Unidos también se vienen desarrollando, pero no son normas que nos aplican, son simplemente espejos en los cuales nos podemos mirar. Lo que sí tenemos como norma es, en la primera ya derivación de lo que es soft law, es la recomendación sobre la ética y la inteligencia artificial de noviembre del 2021, de UNESCO. Argentina forma parte de Naciones Unidas, forma parte de UNESCO y por lo tanto esa norma sí nos aplica. Se trata de una recomendación, es derecho no vinculante. Pero yo hace mucho dejé de creer en la obligatoriedad, el orden público, las prohibiciones, las obligaciones en el sentido clásico del derecho. Porque adivinen qué va a hacer un intérprete jurídico, un operador jurídico cuando le diga, tengo un caso y no hay norma. Y vea que aparece por acá un ordenamiento de UNESCO que dice, es no obligatorio, es simplemente un consejo, una recomendación para los países. Me voy a agarrar de eso porque es lo único que tengo. Entonces eso, paradójicamente desde lo fáctico, va a ser recontra obligatorio, va a ser recontra utilizado en este ámbito. Estas recomendaciones no se utilizan mucho, pero tocan temas que son muy interesantes. Es un texto largo de más de 100 párrafos, que los párrafos esos hacen las veces de artículos, de preceptos, en los cuales se tocan temas como, por ejemplo, qué decisiones en qué decisiones va a estar prohibida la delegación, cuándo la delegación va a ser obligatoria, cuándo conviene delegar y cuándo no, la opacidad, la transparencia y los algoritmos, qué pasa con las cajas negras, sobre cómo decide, entre comillas, un algoritmo, etcétera, ¿no? Entonces, eso sí es una herramienta que está hoy, está vigente, no es una norma, no es un tratado que tiene aplicación obligatoria en Argentina, pero sí es una recomendación que
Si yo estoy desesperado buscando normas, digo, no hay nada del Código Civil y Comercial, tengo ese artículo 20, primer párrafo de la Ley de Datos, y me agarro de esto, eventualmente. Y ahí sí, entonces tenemos que empezar a bucear y buscar aplicaciones indirectas de reglas o de principios que nos puedan producir algún impacto, o de impactos a su vez que tecnologías en general como la inteligencia artificial y el chat GPT pueden producir en el ámbito del derecho. Entonces vamos a ir punteando algunas que son, cada una va a ser simplemente abrir un disparador. Me ahorro explicar el funcionamiento del chat GPT porque la verdad creo que es el tema sobre el cual más noticias se han publicado este año en los diarios generales. Pero si alguno está un poco desprevenido, es simplemente el primer gran ejemplo de una inteligencia artificial generadora de contenidos a partir del cual puede ya producir, ¿sí?, noticias, contenidos, si se permite la palabra, y en el ámbito nuestro, demandas, contratos, consejos jurídicos, dictámenes, etcétera, etcétera. Me va a servir para decir cuál es la mejor receta o una de las mejores recetas para cocinar un budín de pan, hasta si me conviene establecer una cláusula de tales características en un contexto inflacionario. ¿Bien? Entonces, una herramienta multipropósito. En ese marco, lo primero que podemos tener presente es, nosotros tenemos un artículo 43 del Código Civil y Comercial que prevé un sistema de apoyos para fomentar la autonomía de las personas con padecimientos mentales, pero nos podemos preguntar legítimamente que si nosotros hemos bajado dramáticamente los costos de los sistemas de apoyo, porque esto de algún modo un sistema de apoyo ya no solamente le va a servir a la persona que tenga un padecimiento mental, sino que cualquiera de nosotros podrá tener una suerte de asesor personal virtual que nos permita tocar más o menos bien de oído en todos estos ámbitos. Entonces la primera pregunta es, ¿puede convenir al derecho privado establecer un sistema de apoyo mejorador de nuestras decisiones eventualmente? No solamente en la lógica de la persona con padecimientos mentales, sino en la lógica de una persona que quiere tomar mejores decisiones. Entonces, supongamos que yo sea un cocinero y diga, este plato no me está saliendo lo suficientemente rico, ¿qué más le puedo agregar para que tenga tal gusto, tal cosa? O vamos a otro ámbito, supongamos que yo soy un abogado y que estoy celebrando un contrato. ¿Qué más le puedo agregar para que este contrato que estoy cargando en la herramienta salga mejor? Y vamos a ver que empieza a aparecer este asistente virtual muy barato. Hoy el chat GPT tiene una versión gratuita interesante y a su vez va generando, producto de la lógica de mercado, múltiples productos que hacen competencia y que ya tienen nichos específicos. Por ejemplo, está el sistema que se denomina DALL-E, que es para imágenes, para los diseñadores gráficos, con lo cual vos podés crear música, pintar cuadros, trucar fotos como esa del Papa Francisco con esa ropa muy moderna, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos como primer gran pregunta disparador, si el artículo 43 de algún modo, que estaba pensado para establecer, y que costó mucho quienes han participado en la redacción de la 26657, la Ley de Salud Mental en su momento, o en las normas del Código Civil y Comercial en este ámbito, saben que el debate sobre lo que es la autonomía de las personas con padecimientos mentales ha generado unas controversias enormes, y también en el fondo, más allá de la controversia sobre la cosmovisión sobre estos temas, es el costo del sistema. Cuando yo tengo que poner que una persona tenga un sistema de apoyos determinado, estoy hablando en términos de Loan Economics, de análisis económico del derecho, en cuánta plata me va a valer que una persona con padecimientos mentales pueda ir al supermercado acompañada por alguien que le ayude a hacer las cuentas o lo ayude a calcular si le conviene o no pagar en 6 cuotas al 15% de interés o en 3 pagos sin interés. ¿Bien? Entonces, si yo logro crear un sistema de apoyo como el que propone ChatGPT o cualquiera de estas herramientas, nos podemos repreguntar si las personas podríamos contar con esta suerte de herramientas mejoradoras de las decisiones. Paréntesis o nota al pie, siempre y cuando creamos que estas herramientas nos llevan a mejorar nuestras decisiones, que es uno de los ejes bajo los cuales está en debate, ¿no? Entonces, ahí tenemos una primera situación. Situación 2, noción de diligencia, ¿no? Si yo hoy tengo al alcance de la mano algo que en teoría me puede hacer mejorar mi performance en situaciones en las cuales yo soy un amateur,
podríamos preguntar cuál es el nivel de diligencia debida para determinada situación. Si yo tengo a alguien que me va diciendo, mira, para sacarte, entre comillas, un 6, un 7 en lo que quieras hacer, desde cocinar hasta tocar la guitarra, hace esto, esto y esto. Entonces yo tengo al alcance de la mano herramientas que me permiten a nivel circunstancial mejorar mi desempeño en una situación determinada. Entonces la noción de culpa, la noción de diligencia también se ve impactada por esto. Siempre y cuando, como les digo, y vuelvo a acentuar como nota al pie, consideremos que estas herramientas nos llevan a mejoras, a mejorar nuestro desempeño y no que eventualmente sean un boomerang que nos lleva hacia atrás. Cuando vayamos a el impacto del mundo de los contratos, fundamentalmente los contratos de consumo, vamos a tener que establecer distinciones que son muy complicadas, que es todo lo vinculado al deber de información y lo que es la teoría de la apariencia también, ¿no? La información que me generó el proveedor Luis Leiva Fernández. ¿La generó Leiva Fernández o es una máquina en quien Luis Leiva Fernández delegó el poder de redactar las cláusulas predispuestas? ¿Las controló o no las controló? Los sistemas de atención al cliente, ¿son personas o no son personas? Es importante, esta es una nueva pregunta interesante, es importante que a las personas nos atienda alguien de carne y hueso, por más que la máquina atienda mejor que la persona de carne y hueso. Fíjense que es interesante, pues supongamos que yo estoy en un escenario en el cual la máquina tiene un nivel de desempeño mucho más alto que Alejandro Chamatrópulos, que trabaja en el call center. Sin embargo, muchas personas dirían, aunque la máquina trabaje mejor que Alejandro Chamatrópulos, yo quiero hablar con Alejandro Chamatrópulos. Hay países en los cuales, por ejemplo, hay servicios de acompañamiento social, y no sé incluso hoy si la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un sistema piloto en el cual hay personas que se dedican simplemente a hablar con aquellos que estén solos y necesiten compañía. Entonces están al teléfono hablando, simplemente. Teniendo en cuenta que una de las pandemias ocultas que existe en el mundo es la soledad de las personas y es la principal causa de enfermedades vinculadas a lo neurológico hoy en día. Entonces nos podemos preguntar si cuando yo busco lo que se llama la experiencia de cliente, customer experience, en términos modernos, me puedo preguntar si yo lo que quiero es que alguien me atienda muy bien, me cante la posta y sea muy preciso, o que sea alguien imperfecto, pero que tenga empatía, que me acompañe, etc. Hay una revisión de la noción de qué es el trato digno. Si yo apunto fundamentalmente a la más alta calidad en la respuesta, por parte de un robot literalmente, o eventualmente alguien que me diga, mira, voy a hacer lo que pueda, pero te prometo que te voy a atender con empatía, te voy a escuchar, eventualmente te voy a abrazar, si estoy en una situación de salud, por ejemplo, ¿no? Esto es muy usual en el ámbito de la salud, aún antes de las máquinas. Cuando nosotros tenemos el paradigma de determinados profesionales de la salud que decimos, es un cráneo, pero es muy frío, pero me canta la posta, versus alguien que quizás está muy bien formado, no se saca un 10, se saca un 7, un 8, pero tiene un nivel de acompañamiento emocional al paciente, sobre todo en enfermedades largas o trances complicados de la vida, que a mí me hacen preferir el profesional 7, 8 puntos con cierto grado de empatía antes que el robot que me canta la posta en el diagnóstico y me acaba de diagnosticar un cáncer y ni siquiera me mira a los ojos. ¿Bien? Entonces ahí tenemos una reconfiguración del deber de trato digno y equitativo, en el cual no necesariamente vamos a estar hablando de buscar el mejor desempeño en términos de objetivos, de qué es lo que tendría que responder esa máquina para que yo supuestamente como consumidor medio, como cliente o como usuario, tenga una respuesta adecuada, sino que va a entrar en juego la subjetividad en la cual una persona posiblemente prefiera, ¿sí?, la mano humana, la intervención humana, aún a riesgo de perder eficiencia. Esto también apunta a los diagnósticos y va a traer otro gran problema, que es el siguiente. Supongamos, y ya sucede hoy, hay determinados aparatos de diagnóstico en la medicina con un altísimo nivel de precisión. De hecho, hay médicos que hoy en día nunca diagnosticarían al tacto sin el uso de una máquina que les diga, mira, en tal situación tenés tal cosa. Entonces, sí, sería negligente que yo diga, a ver, supongamos, vamos al caso de cáncer de mama. Palpando, sí, ve, esto tiene pinta de que es tal cosa, y que no lleva adelante un estudio con imágenes para detectar eso. Ahí había una negligencia, ¿no? Una omisión de algo que había que hacer. Sin embargo, y esto es interesante, supongamos que la máquina muestre que es mucho mejor que nosotros al respecto,
Lo que vamos a hacer, paradójicamente, y acá empieza a aparecer la complejidad de la conducta humana, es ir corriendo a un médico, persona humana, para que me diga si eso que me dijo, me diagnosticó la máquina, efectivamente es así. Supongamos que yo tengo un aparato que me mide y me diagnostica con un 97% de chance que tal tumor es maligno. La máquina dice, Alejandro, tenés tal cosa. Lo primero que va a hacer Alejandro es ir corriendo a buscar un médico que capaz que tiene un índice de acierto del 65-70% para que valide ese resultado. Fíjense qué interesante que nosotros muchas veces vamos a ir a buscar una respuesta mucho menos precisa, pero que eventualmente sea lo que yo necesite, porque quizá la demanda de lo que yo necesito va mucho más allá de lo que el servicio en sí tiene que entregar, ¿no? Entonces hay una reconfiguración de los alcances de qué es un buen servicio y qué no, qué es una debida prestación y qué no es una debida prestación. Y lo interesante de todo esto es que el ChatGPT, en la evolución que está generando, no sé si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de interactuar al respecto, llega un momento que produce un efecto cognitivo que es bastante interesante, que es que uno en un momento se va olvidando de que está interactuando con una máquina. Mientras va preguntando y va chateando con la herramienta, esa máquina de a poquito se va como humanizando, o en mi percepción, yo siento que se va humanizando y voy entrando en un nivel de confianza haciendo preguntas y esperando respuestas más parecidas a las que esperaría de un ser humano. Entonces, en este estadio embrionario de la situación, ya se está advirtiendo esto, lo que va a suceder en los próximos años es que el nivel de interacciones entre la máquina y la persona muy posiblemente va a costar distinguir cuándo yo siento, y esto es interesante, la percepción me va a decir, estás chateando con una máquina o ya no sé con lo que estás chateando, si es una máquina o es una persona, pues no logro discernir la diferencia. En el mientras tanto, mientras logremos nosotros distinguir esto, se va a dar este debate respecto a qué es que me traten dignamente o no, qué es que me traten adecuadamente o no, etc. Otra situación puntual. Y este es un tema ya económico. Hoy en día, el ChatGPT trabaja con materia prima producida hasta el 2021. Si yo pongo el foco en decir, con todo el material que hay hasta ahora, yo puedo crear una IA, un ChatGPT, un sistema DALL-E o cualquier variante que pueda producir o generar contenidos a partir de lo ya hecho. Se da una lógica extractiva. Es muy parecido a lo que sucede con las energías no renovables. Si yo encontré un pozo de petróleo, no busco el próximo hasta que lo acabo a ese pozo, ¿no? Entonces empiezo a sacar energía, pero en un momento me quedo sin energía. En términos económicos, si yo encuentro que la posta es exprimir estas tecnologías, va a llegar un momento en el cual nadie se va a preocupar por producir materia prima. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil consumir contenido que producir contenido. Hoy, esa situación intermedia está muy bien disimulada porque todavía contamos con un stock del pasado. Pero si imaginen ustedes un filósofo, un abogado, o quien sea, o cualquier función o profesión en la cual se piensa, va a decir, ¿para qué voy a pensar si esto ya viene hecho por tal? Entonces, en vez de producir conocimiento, lo que yo voy a empezar a hacer es solamente consumir conocimiento. En algún momento, el pozo de petróleo, las energías se acaban, y va a quedar una situación en la cual va a haber muy pocos incentivos económicos para producir la materia prima sobre la cual va a funcionar el ChatGPT. Entonces se va a producir un descalce y una afectación de la calidad de esas respuestas. ¿Por qué? Porque yo tengo algo que necesita mucha materia prima, mucho conocimiento previamente producido para poder dar una respuesta adecuada. Supongamos que todos ustedes que forman parte de una institución académica y que producen contenido, no, ya sé qué, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a escribir doctrinas si es más fácil preguntarle al chat? De golpe, las 13 personas conectadas acá deciden un día no producir más. Si esa conducta nosotros la multiplicamos por millones, lo que va a suceder es que va a haber un descalce que, si lo quisiéramos poner en términos gráficos, sería, nos quedamos con el conocimiento del 2021 y la máquina va a seguir, de algún modo, generando extracciones de ese conocimiento del 2028, 2029, con un descalce 7, 8 años en el cual pasaron cosas en el mundo, como puede suceder lo del caso de Marcos y Claudia en el caso Galicia, como puede ser el cambio climático, como puede ser incluso hoy en día el fenómeno de la reconfiguración de los modelos democráticos, ¿no? A la luz de las redes sociales o lo que es discursos de odio, cultura de la cancelación, que es un tema que también
hace reescribir la lógica de la libertad de expresión, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos otra situación muy puntual sobre esto. Y el último tema, uno de los tantos, como decimos, sobre los cuales podemos generar disparadores, está vinculado al mundo de la propiedad intelectual y está también relacionado con lo que decíamos antes. Para que ese mundo, esos generadores de contenidos como el ChatGPT, pueda entregar respuestas, alguien tiene que haber trabajado antes. Antes alguien tiene que haber generado la materia prima que va a ser usada al respecto. Vean, en las herramientas vinculadas a la producción de imágenes, de arte fundamentalmente, ya hay demandas en este momento en Estados Unidos de asociaciones de artistas, piensen por ejemplo en lo que hoy sería en el ámbito de la música SADAIC en Argentina, que dicen, pará, vos estás generando en teoría música nueva o arte nuevo, con todas nuestras imágenes, todas nuestras melodías previas, con lo cual de algún modo es una suerte de plagio encubierto, muy bien disimulado, en el cual armás un rompecabezas, pero sin nosotros vos no sería posible. Lo tuyo no sería posible. Entonces, a partir de ahí, nuevamente, va a haber un esquema vinculado, se está discutiendo un esquema vinculado a si va a haber reconocimiento de derechos para los productores de imágenes, de contenidos al respecto, o cuál va a ser el mecanismo de retribución o de incentivos económicos para que estas máquinas puedan seguir funcionando. Y no se genere esa situación que les decía antes de que todos nos preocupemos por ser consumidores de contenidos y ya no más productores. ¿Cuál va a ser la lógica de retribución, de incentivos económicos para que cualquiera de ustedes digan, ¿saben qué? Más allá de que esto, se lo podría preguntar al chat, voy a hacer un artículo de contratos para plantear cómo debería interpretarse el precepto tal a la luz de tal situación. ¿Mm? Entonces, sobre esta base entonces tenemos fenómenos que sí son disruptivos. Ustedes habrán escuchado esta noticia del grupo de científicos y de activistas y futuristas como Elon Musk, cuando dice, suspendamos, paremos la pelota por 6 meses para ver qué pasa, temiendo que el futuro se vaya de las manos, ¿no? Y en ese marco hay algo que lo hemos charlado mucho con Lucho, en lo cual las herramientas de regulación clásicas, esto de volver a lo clásico, ¿no? Esto era como Rivera en alguna conferencia en la época del código, cuando hablaba del derecho transitorio, decía de algún modo que muchas veces, más allá de la tensión que se daba entre el artículo 7, que ya se aplica derecho nuevo, viejo, etc., había de algún modo del plano subjetivo una suerte de resistencia o mantenerse en el status quo, no por rechazar el nuevo régimen, sino porque lo anterior nos quedaba cómodo, ¿no? Decía, es como un zapato viejo, No, es una Julio, charla sobre inteligencia artificial. zapato viejo, que está viejito, medio marcadito, etcétera, pero nos calza perfecto. Entonces vieron que todos tenemos esas cosas en la casa que decimos, las sigo usando, le damos una suerte de eficacia ultravires, aunque esté medio feíta estéticamente, porque nos sigue sirviendo, sigue siendo útil, ¿no? Entonces acá muy posiblemente tengamos que apelar a esa lógica de volver sobre lo clásico, ¿no? Y así como las respuestas, o parte de las respuestas que se dan hoy, o que están en discusión, es decir, no regular porque la realidad va cambiando tan rápidamente que es imposible seguir el ritmo, y que incluso podemos llegar a respuestas que sean notoriamente una mala praxis legislativa, también podemos acudir a mecanismos más clásicos, ¿no? Y acá es interesante un fenómeno vinculado a, vamos a dar un ejemplo cotidiano y otro tremendista. El cotidiano es, hace muchos años hay tecnología que permite que los autos vayan a más de 400 kilómetros por hora en la calle. Sin embargo, los fabricantes hoy no fabrican autos que van a 400 por hora. Y muy posiblemente nosotros no compraríamos autos que van a 400 por hora. O sea, no necesariamente el hecho que haya tecnología disponible, estado del arte disponible en términos técnicos, a mí me lleva a que yo voy a experimentar el pleno de esa potencialidad, ¿no? Muy posiblemente pueda haber acuerdos sociales, jurídicos, que digan, hasta acá llegamos, nos vamos a quedar acá, por más que podamos llegar hasta acá, nos quedamos acá. ¿Por qué? Porque a partir de acá empiezan a aparecer externalidades negativas que nos pueden hacer la vida imposible. Ese es el ejemplo cotidiano. El ejemplo tremendo, el que muy bien plantea Lucho, que es el tema vinculado a los tratados de no proliferación nuclear. Las armas nucleares se conocen hace mucho, sin embargo, obviamente hoy hay tecnología muy desarrollada al respecto, sin embargo, desde Hiroshima y Nagasaki todavía no se ha hecho explotar armas nucleares y esperemos que eso siga así por el momento, ¿no? Hay acuerdos de abstención entre los estados partes
que dicen, más allá de lo de las situaciones hoy con Rusia, China, etcétera, Irán, que nos plantean que por más que tengamos esto disponible, no necesariamente lo vamos a usar. Y fíjense que lo interesante ahí es que esto sí depende de los acuerdos en sentido jurídico, de los acuerdos sociales y acuerdos jurídicos en los cuales nos ponemos de acuerdo en decir, aunque tengamos esto disponible, no lo vamos a usar. Y hasta el momento, fíjense que esto es interesante, ha tenido bastante éxito. Desde el 45 para acá no ha habido explosiones de armas nucleares. Ya pasaron casi 80 años. O sea, es un éxito jurídico. Nosotros podemos ver el fenómeno del derecho desde qué horror, qué falta de eficacia que tiene el derecho. ¿Por qué? Porque no obstante que yo veo que el derecho del consumidor en su faceta normativa establece un montón de superderechos, en la práctica doña Rosa o don Juan lo embroman todo el tiempo con internet o con la compra en el supermercado. O podemos mirarlo de otra manera y señalar que es un milagro que en el mundo complejo de hoy, y desde los últimos años, haya tan poco nivel estadístico de conflictos jurídicos, no obstante lo ambivalente y los pícaros que somos los seres humanos, con lo cual el derecho muy posiblemente pueda ser una herramienta de valor a nivel regulación. Por supuesto que eso desde ya es una reivindicación de lo clásico, en el sentido de que esos zapatitos viejos siguen funcionando, los tenemos que ayornar, los tenemos que ilustrar, posiblemente herramientas como las que aplica hoy la Unión Europea en lo que es la vigilancia o el control de aplicación de normas, cuando, por ejemplo, saca una directiva y dice, dentro de 5 años vamos a revisar su aplicación para ver si fue como creíamos o no fue como creíamos. Entonces establece de algún modo legisladores preocupados por la aplicación de las normas y no solamente largar tipo estornudos una posible solución despreocupándome de lo que pueda suceder. En ese marco también tenemos intersecciones con otras ciencias que trabajan en el mundo del comportamiento, en el cual muestran cómo a veces la autorregulación incluso de las personas puede ser una herramienta hasta más potente que el derecho para cierta situación puntual, ¿no? A ver, les doy un ejemplo típico. Supongamos que comer una media luna sea muy mal visto jurídicamente, ¿no? Es un ilícito jurídico. Pero supongamos que no haya una norma que diga no puedes comer media luna. Bueno, si yo pongo una bandeja de media luna y estamos nosotros 13 ahora sentados presencialmente, hay estudios que van a mostrar que las personas tienen una tendencia a la abstención o a romper el hielo. Nos cuesta romper el hielo. Nos va a costar un montón ser el primero que agarra la media luna. ¿Por qué? Por el control social, aún sin sanción formal jurídica, tenemos la sanción social, que es la mirada del otro diciendo, che, estás rompiendo el hielo y agarrando la primera media luna, sos un hambriento. Bueno, ese tipo de sanciones no las tendríamos que descuidar en el ámbito jurídico, vienen desde ya y están muy trabajadas en el ámbito de las ciencias del comportamiento y el mundo neurocientífico, y sería muy bueno incorporar este tipo de acercamientos, por lo menos, en este tipo de situaciones, ¿no? Y por último, esto ya para irlo cerrando, en el mundo de la meteorología hay una tesis que a algunos les escuchó nombrar, pero posiblemente no vinculada al mundo de la meteorología, que es lo que llama hoy en día teoría del caos, y está muy vinculada a la teoría de los sistemas complejos. ¿Sí? Habrán visto quizá en la película El efecto mariposa. Una variación insustancial de algo inicial no detectado puede producir un cambio sideral al final del camino. Por eso es que muchas veces las predicciones en materia de meteorología no la pegan, como la película esa de Francella, ¿no? De Miguel Flores, que habrán visto, Granizo. No por negligencia de Miguel Flores, sino porque las predicciones en el mundo complejo en el cual se vive son cada vez más difíciles. Y acá hay otra obra que es muy relevante y de lectura aconsejable, sobre todo para poner una suerte de stop sobre la omnipotencia predictiva de la inteligencia artificial, que es una obra que se llama Noise, Ruido, de Daniel Kahneman, Nobel de Economía en 2002, y de Cass Sunstein, y de Olivier Sibony, que es un economista francés, le escribieron los tres, que ponen el foco en una suerte de relectura de la economía y la conducta, cuando dicen, a ver, hasta ahora creíamos que todos nuestros errores habituales, sistemáticos, eran por sesgos cognitivos. Sin decir que eso no es así, dice, hay una otra mitad de errores que no se explican por sesgos cognitivos, sino por variables no detectables hasta el momento al conocimiento humano, que nos lleva
actuar en determinados sentidos sin darnos cuenta por qué, pero que producen resultados impactantes. Por ejemplo, si es que quisieran horrorizarse, hay experimentos que hicieron en Estados Unidos que muestran que dependiendo cómo le haya ido al equipo de uno, a River, por ejemplo, en mi caso, el lunes actúa en un sentido o en otro, por ejemplo, para conceder indemnizaciones o no. Las herramientas de Big Data hoy en día permiten establecer un análisis masivo de datos para decir, a ver, ¿qué pasa los lunes con las sentencias de Pirulo? Y compararlo y establecer correlaciones con el resultado del domingo de River. Entonces ahí pueden decir, mira, no sé si hay una reacción de causalidad, pero qué casualidad que cuando River gana, te pones muy generoso con los actores y cuando River pierde, te pones amarrete. Otro caso interesante que se dio es el impacto del clima, frío, calor, etcétera, en el ánimo de los inversores. Hay otros estudios que han mostrado que el día cálido y primaveral lleva a los inversores a ser arriesgados y cuando está lluvioso empiezan a ser tomadores de ganancias. Obviamente eso en términos jurídicos es hiper no racional y son variables que nunca las tendríamos en cuenta si ustedes fuesen una suerte de lobo o loba de Wall Street, como la película de DiCaprio. No obstante estar analizando en esas super pantallas de todo, lo que menos pensarían es mirar el cielo para ver si está lloviznando o no. Y sin embargo, eso puede ser una variable no detectable que produce un resultado respecto al comportamiento de inversores en cuanto a invertir o tomar ganancias, ¿no? Bueno, con el chat GPT tengamos presente que estos sistemas complejos, ese sistema del caos que viene de la meteorología, empieza a impactar cada vez más en las ciencias sociales y en los comportamientos sociales. Hay muchas más variables ocultas y muchas capas de variables ocultas de cosas que influyen en nuestro comportamiento, incluso en nuestra interrelación con este tipo de herramientas y tecnologías que nos pueden llevar a lugares que no conocemos. Pueden ser lugares auspiciosos o lugares que no sean tales, ¿no? Pero desde ya a lo que nos lleva es a mirar las cosas con prudencia, con una suerte de escepticismo, y salir un poco de las respuestas intuitivas que suelen ser fáciles o simples en el sentido de qué bueno todo lo que puedo hacer con esta tecnología o qué miedo me da todo cómo puede impactar el chat GPT en nuestra vida personal y profesional. Bueno, quedo abierto a lo que quieran preguntar, espero que esto más o menos haya sido un buen disparador, no pretendió ser una charla ni mucho menos, sino una apertura de conversación, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Alejo. Bueno, no sé si quieren preguntar, si son tan amables, si levantan una mano virtual o visual. Me pareció muy interesante, Alejo, lo de la ley de habeas data, que datos personales, que realmente no lo tenía presente en ese aspecto. Y muy interesante también lo del el apoyo. El apoyo, lo que pasa es que el apoyo está ahí a un puntito, a un paso de la representación del curador. Está bien, sé que no es lo mismo, sé que hay distancias importantes, pero está un puntito. Pero bueno, el enfoque es interesantísimo. No sé si alguien más tiene algo para aportar así breve. Santiago, Fede, Federico de Lorenzo, Daniel, Yo Lidia. muy cortito, sí, muy cortito. La verdad me encantó, me disparó un montón de cosas. Soy de las que por ahí dialoga con él en posición opuesta por los principios, pero me encantó tu llevada a contratos, teoría general, al smart contract y a determinados problemas que nosotros podemos resolver de formación, de consentimiento, etcétera, sin tener que saltar todo el conocimiento que tenemos. Lo otro que también me llamó mucho la atención es la teoría del caos. Porque la teoría del caos, aunque yo intente ponerla, creo, en el chat, nunca me va a poder dar un resultado que sea certero, porque por algo es la teoría del caos y la incertidumbre social. O sea, ahí es donde creo que el chat me va a demostrar su límite.
en cuanto a, bueno, esta variable no sé si la voy a poder manejar. Capaz hoy no la manejen, Alejo, y dentro de 5 años yo me tenga que retractar y te diga, mirá, la super manejan. Pero me resultó muy interesante lo de los sesgos, del tema de cuando preferimos el contacto humano, aunque sea menos certero que la máquina, porque por algo somos humanos, digamos. Así que felicitaciones. Nada más. Gracias, Lili. Más que pregunta fue No, realmente... pero gustó. vinculado con lo que venís señalando, efectivamente, en todo lo que es el impacto de la tecnología en el mundo del derecho, fíjense que yo soy un gran reivindicador de lo clásico, de algún modo capaz que eso discute mucho con los que de algún modo también están muy interesados en estos temas de la tecnología hoy en día, ¿no? Fíjense que es la misma, la historia es circular, ¿no? Y de algún modo, o con forma de espiral, de algún modo, ¿no? Como que llegamos a la misma situación con alguna variante contextual, pero no es muy distinto al debate que se dio cuando arrancó la suerte de gran defensa del positivismo, en el cual yo creía que el juez podía ser un autómata, un aplicador de la norma y ya, y después la realidad nos muestra que es muy difícil establecer, calzar perfectamente una norma con la realidad, ¿no? Entonces hoy le pedimos, cuando decimos nos asustamos que haya una IA que resuelva casos, el caso está dotado de muchísima incertidumbre, muchísimo caos a nivel fáctico, que no es, hoy en día, y de mucha singularidad, que no es captable por una herramienta y que falta muchísimo tiempo para que eso suceda y muy posiblemente no se dé nunca. Entonces, de algún modo, el dataísmo, si quiere, Harari lo señala con una suerte de religión también, ¿no? En el sentido crítico, como diciendo, bueno, están las religiones y están también el dataísmo, la fe en el Big Data es muy parecida a esto. Cuando miramos nosotros la historia de la Ilustración francesa, recuerden cuando se decía, yo con el conocimiento puedo llegar a ser Dios de algún modo, ¿no? O en lo que ustedes creen, o la perfección, si le quieren llamar de otro modo, ¿no? Y la historia después nos demuestra, nos da una cachetada y nos dice, cuando vos creías que estaba en la cresta de la ola, aparecen nuevos interrogantes que demuestran lo que vos creías que conocías, no era tal, ¿no? En el fondo, a la historia de la ciencia y más allá de la tecnología, las hipótesis en general son simplemente válidas, no tanto porque sean correctas, sino por cuánto tiempo demoran en ser rebatidas. Una buena hipótesis o un buen aporte científico es aquel que puede durar unos cuantos años, unas cuantas décadas. No hay casi una aplicación de verdad al respecto en ese paradigma, ¿no? Con lo cual sí, quizás tiene que ser un golpe de humildad aún para la ciencia, en el sentido que las prácticas basadas en evidencia tienen una parte de evidencia y después otra parte que no se conoce, estos ruidos, estas cuestiones no detectables, que por ejemplo producen que lo que sucede en el laboratorio, en el contexto controlado de un laboratorio, después difícilmente sea escalable a nivel social. Entonces nos puede llevar a la mala praxis, decir, si esto funciona en el laboratorio, seguramente socialmente va a funcionar bien y después las cosas resultan como resultan, ¿no? Capaz un paradigma al respecto son los modelos económicos, ¿no? Cuando decimos, bueno, el modelo económico todo cierra y después tenemos lo que nos sucede con el régimen cambiario argentino, ¿no? Bueno, tenemos, sí, Daniel. No, bueno, primero felicitarlo, Alejandro, por la exposición. Gracias, Dani. Coincido con vos, soy de tu lado, digamos, en el sentido de la importancia de los principios generales, especialmente con las áreas nuevas del derecho que muchas veces llevan a cierta pasión, a cierto fanatismo que hace olvidar la orientación general. Pero en relación al tema en particular, no me quedó claro, o tal vez no tenés claro de por qué tenerlo, si estás a favor, digamos, pensás que es necesaria una regulación tipo como es en general en los temas de este tipo en la línea europea, o estás más a favor de la autorregulación como hasta ahora se ha manifestado, yo creo que por intereses, la línea más americana. Y especialmente destaco esto, que la inteligencia artificial, más allá de los datos,
se expresa como una divulgación de conocimiento real. Creo que por eso, esa es la razón por la cual la UNESCO sacó esa directiva, o esa recomendación, mejor dicho. Porque parece como conocimiento, es decir, como educación, cuando en realidad está muy lejos de ser un conocimiento auditado. Es decir, para nada está auditado. Entonces, para personas de determinados educadores, cientistas, chequean el conocimiento, pero para el vulgar de la gente, lo que dice la inteligencia artificial parece palabra santa. Más allá de las condiciones de uso que nadie lee, me parece que es serio el tema, porque uno puede verificar errores. Y que además, para colmo, creo que fundamentalmente es un uso del lenguaje. Con lo cual, cuando contradecís, te dice, sí, puede ser que usted tenga razón de ese punto de vista. ¿Me explico? Es decir, me parece que ese peligro amerita este debate sobre regulación o autorregulación. No sé qué opinión tenés. Es interesante, Dani, lo que señalas. Acá algunas respuestas o reflexiones. Que el ChatGPT pueda hoy en día aprobar la carrera de Derecho o graduarse con un MBA, habla mal del sistema de educación y no tanto de las virtudes del ChatGPT, porque habla fundamentalmente de un esquema memorístico, ¿no? Es como el alumno que de algún modo aprobó todos los exámenes recitando en memoria artículos que no entiende. Entonces, de algún modo, eso es interesante. Por ejemplo, no sé, esto creo que es paradigmático en cuanto o ilustrativo, mejor dicho. Yo en la facultad hoy en día, como ya sé que muchos van a usar el ChatGPT, los exámenes les cambié la lógica y a los alumnos lo que evalúo es no que formulen respuestas, sino preguntas. O sea, los califico, o sea, el examen consiste en formularle preguntas al chat, ¿no? Y cuán bien estén formuladas esas preguntas, o cuán interesantes sean, es lo que lo va a calificar de 1 a 10. O sea, ya me olvido de las respuestas. A mí lo que me interesa eventualmente es preguntar, que se sepa preguntar, ¿no? Que sepa indagar, investigar. Y algo, una lógica que ya estaba cuando apareció Internet, de algún modo, cuando ya sabíamos que alguien para una monografía iba a utilizar la Wikipedia, bueno, que por lo menos sepan buscar fuentes validadas, etc. Entonces, a partir de ahí, naturalmente, se dan cambios profundos en este tipo de situaciones, ¿no? Y vos me decís de algún modo, ¿conviene regular o no? ¿Qué posición tomás? En general, el primer disclaimer que aplico yo, la primera advertencia es, generalmente trato de evitar tomar postura, salvo cuando no me queda otra, en el sentido de que tomo posición, porque una vez que vos tomás posición sobre un tema, aparece el lastimoso sesgo de confirmación que me lleva a mí a defender como gato panza arriba mi postura, aún bajo el riesgo de que pueda ser equivocada. Entonces trato de abstenerme en lo que es la toma de posición en este y en cualquier otro tema. No obstante, en lo que venís señalando, las primeras señales me tientan, no es definitorio, a un esquema más vinculado a la autorregulación a través del derecho y de herramientas hermanadas con el derecho, primas hermanas del derecho, un poco a la manera norteamericana. El compliance creo que puede hacer mucho en el mundo, tanto del mundo privado como en el mundo público. En el sector público no hay casi compliance. Establecer lo que es legislación inteligente, sanciones inteligentes, en el sentido salir del esquema prohibición, obligación, orden público, etcétera, que a nosotros como personas del derecho nos dejan en la zona de confort, decir, ya cumplimos, esto es obligatorio, entonces creemos que se va a hacer, esto está prohibido, entonces no se va a hacer. Y esto es sancionable, entonces creemos que la sanción se va a aplicar. Y tenemos una gran crisis de eficacia al respecto. Ahora bien, por otro lado, muchos podrían señalar, pero si sucede eso, puede ser una respuesta tenue, que quede corta y que al mismo tiempo no genere tampoco esa suerte de incentivos para que alguien diga, che, esto no se puede hacer, necesito una norma clara, una regla clara que me diga esto se puede, esto no se puede, a la manera europea. Y ahí fíjate que
en el fondo, los dos modelos, el europeo, los tres modelos, si querés contrastar Europa y Estados Unidos, tienen una diferencia de visión muy parecida a lo que se dio con riesgos del desarrollo. En materia de riesgos del desarrollo, por ejemplo, si vos sos un país productor de conocimiento, de tecnología, vas a decir, obviamente es un eximiente el riesgo del desarrollo. ¿Por qué? Porque estás del lado de los productores, es una cuestión de lógica. Si vos sos un pobre diablo, país tercermundista, subdesarrollado, en vías de desarrollo, vas a establecer, no se exime. ¿Por qué? Porque tenés más víctimas que defender. En el ámbito este es parecido. Europa prácticamente no tiene grandes tecnologías hoy, entonces va a establecer un sistema a la manera, le llamamos latinoamericana, de decir, bueno, me pongo del lado del usuario porque hay que protegerlo mucho. Y Estados Unidos, como es dueña de algún modo de las grandes compañías, decir, no, un esquema mucho más libre en el cual se vayan autorregulando y vamos viendo para no establecer trabas eventualmente en la evolución de estas tecnologías, ¿no? En el fondo no pasa tanto muchas veces en este tipo de temas por qué postura es jurídicamente la correcta, sino en cómo va a ser la mejor manera de defender los propios intereses, señalando esto que en su momento el Lucho lo advirtió muy bien con el tema de la no proliferación nuclear, dejando planteado que en estas cuestiones hay, como nunca quizá en el ámbito del derecho privado, cuestiones vinculadas a la geopolítica que influyen y van a producir una suerte de consecuencias en el ordenamiento jurídico que se elige en cada país, ¿no? Entonces te diría que hoy no me inclino todavía decididamente por una respuesta, pero sí veo señales en el sentido que vengo marcando. Y por supuesto, si se aplica una regulación, el esquema europeo de ir estableciendo monitoreos periódicos para ver cuánto se va cumpliendo y cuánto no, para establecer marchas y cambios y parches sobre el camino. Bueno, Muchas gracias, Alejandro. muchas gracias a todos. Gracias Lidia, Daniel, José María, Santiago, Lucas, Paula Pontoriero que se acaba de conectar, Jorge Locícero. Bueno, yo voy a tratar de sacar la primera parte cuando no estábamos todavía bien conectados y dejar algo lógico, y mañana a la tarde lo voy a enviar por chat para que lo tengamos y lo pensemos, porque hay mucha información acá, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Les recuerdo que el 17 de mayo, a la misma hora, tenemos la otra conferencia de Alejo Chamatrópulos. Voy a verificar a ver si los códigos de acceso son correctos, o en todo caso mejor los cambio. Pero es el 17 de mayo a las 16 horas. Muchas gracias, Alejo. Mil gracias por la invitación. Gracias a ustedes por la invitación, fueron muy gentiles. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao.